Bueno, gracias y paz a ustedes, mis queridos hermanos y hermanas. Me alegro que pudieron venir a pesar de las condiciones afuera. Bienvenidos a nuestra continuación de nuestro estudio regular, nuestro estudio bíblico. Esta noche generalmente íbamos a entrar, eso era el plan, entrar a la clase de membresía, pero lo hemos posponido para dar un poco más de tiempo a nuestro hermano para preparar. Si no saben, nuestro hermano va a estar también ministrando el domingo y entonces queremos asegurar que tiene suficiente tiempo para preparar, para ministrar la palabra de Dios. Entonces, eso significa que esta noche vamos a continuar con la confesión y el próximo miércoles regresamos a nuestro estudio de la membresía de la iglesia. Bueno, estamos todavía en el primer capítulo de la Confesión Bautista de Fe de 1689. Si tienen sus libros, lo podemos usar como referencia. De todos modos, tenemos las citaciones, las citas bíblicas y las citas del libro ahí en los slides para los que prefieren verlo ahí. Y que yo creo que la mayoría de nosotros, si no todos, ya estamos familiarizados con lo que ya hemos tocado hasta ahora. Ya hemos tocado sobre... en la introducción hemos tocado sobre varias cosas, pero para que podamos entender lo que estamos estudiando, es importante que nos estemos recordando continuamente nuestro contexto de estudio. Y como he dicho antes, y tenemos que recordarnos, y lo vuelvo a afirmar, la confesión es una articulación fiel y bíblica de tres cosas: lo que creemos como iglesia, como Sevilla Chapel; segundo, lo que creemos como bautistas reformados, porque eso es lo que somos como iglesia. Y tercero, lo que la iglesia ha confesado históricamente en relación con las doctrinas primarias de nuestra fe. Es decir, la confesión que estamos estudiando no es un documento hereje, es un documento que está alineado con las enseñanzas históricas protestantes de la iglesia. Y la confesión no reemplaza la Biblia, no es nuestra fuente primaria, podemos decir. La confesión es una herramienta útil para nuestro estudio de las Escrituras, con numerosas citas bíblicas. Y lo encontramos que es complementario a los catecismos reformados que están en uso actualmente dentro de la Iglesia Reformada. Y de nuevo lo digo otra vez que, dado nuestros trasfondos, dado de nuestras historias o de nuestras familias, a veces hemos tendido a asociar las palabras confesión y catecismos con la Iglesia Católica Romana. Al usas el término, la persona piensa que eres un católico y que estás usando lenguaje católico. Y eso se debe en parte a que casi no se usan en la Iglesia cristiana de hoy las confesiones y el catecismo. Pero así como los católicos tienen su versión católica de la confesión y del catecismo, de hecho que está impregnada de error y herejía, falsas enseñanzas, nosotros también tenemos una tradición bien rica, reformada, protestante y bíblica de confesiones y catecismos. Y hasta ahora hemos tocado sobre la introducción de la confesión de 1689. Hemos tocado los tres primeros párrafos del primer capítulo sobre la Sagrada Escritura. Y hoy continuamos con el cuarto párrafo. Todavía estamos en el primer capítulo y esta vez enfatizando la autoridad de la Sagrada Escritura, la autoridad de la palabra de Dios, de lo que nosotros tenemos en nuestras manos, la Biblia. Y si por acaso te has olvidado algo que hemos tocado o te has perdido nuestras últimas sesiones, todo está disponible en nuestro canal de YouTube. Entonces ahí puedes buscar el nombre de la iglesia y encuentres nuestro canal. Ahí está, lo vas a encontrar como uno de los playlists en esa misma página. Ahora, la semana pasada, mientras mirábamos el canon de los libros bíblicos, esa lista de libros o cartas inspirados, habíamos dicho que el contenido de la Biblia no era canónico porque el pueblo de Dios lo aceptó como tal, porque lo aceptaron. Más bien, el pueblo aceptó el contenido de la Biblia como canónico porque es la palabra de Dios. Y hay una distinción ahí.
No es la palabra de Dios porque el pueblo lo aceptó, más bien el pueblo creyó en la palabra de Dios porque era la palabra de Dios. Podemos ponerlo de otra manera más simple. Nosotros como pueblo de Dios no somos el juez sobre lo que es inspirado y lo que no es. No somos el juez. Más bien la autoridad se encuentra en Dios. En otras palabras, nosotros no determinamos lo que es inspirado. Eso entonces significaría que nosotros tenemos la autoridad de declarar lo que sí es y lo que no es. En cambio, reconocemos lo que es inspirado. Podemos discernir lo que Dios mismo ha establecido, no los hombres. Y lo vamos a ver más adelante, esa distinción en la palabra de Dios. Y la palabra de Dios misma sirve como juez para su propia inspiración. Eso es lo que podríamos llamar el autotestimonio de las Escrituras. Lo voy a mencionar otra vez porque es importante que también lo escriben. El autotestimonio de las Escrituras, es decir, que testifica de sí mismo. Pero antes de adelantarnos, vamos a leer el cuarto párrafo del capítulo 1 de la confesión que nos guiará en esta comprensión de la autoridad de las Escrituras. Y la confesión dice lo siguiente: la autoridad de la Santa Escritura, por la cual ésta debe ser creída, no depende del testimonio de ningún hombre o iglesia, sino enteramente de Dios, quien es la verdad misma, el autor de la Santa Escritura. Por lo tanto, esta debe ser recibida porque es la palabra de Dios. A lo largo de los años, cuando estaba preparándome para el ministerio, escuché las grabaciones de un profesor llamado Greg L. Bahnsen, y de hecho ya están saliendo algunos de sus libros traducidos al español. Y es un maestro fenómeno, un maestro que enseña sobre la apologética bíblica, que es la defensa de la fe cristiana y la cosmovisión, que es decir, una cosmovisión cristiana, una perspectiva del mundo, de una perspectiva de la Biblia, o una red de creencias cristianas bien fundadas en la palabra. Y en una de sus conferencias, él hizo una afirmación bien audaz porque requiere que uno estudiado para poder hacer esta declaración, esta afirmación, en relación con la autoridad de las Escrituras. Y él dijo que en comparación con los otros libros santos de las principales religiones del mundo, la Biblia era el único libro que afirmaba ser la palabra inspirada de Dios. Era la única Biblia, el único libro en todo el mundo que testificaba de su propia inspiración. Esto no es el caso del Corán de los musulmanes. De hecho, el Corán recomienda y sugiere a los que están leyéndolo que vayan y consultan el Torá, que es el Pentateuco, Génesis, Deuteronomio, y el Injil se usa la palabra en árabe para los evangelios. Recomienda que van a esos documentos bíblicos para verificar si el Corán verdaderamente es de Dios o no. Entonces el Corán no hace eso, no testifica de sí mismo. El Bhagavad Gita, que es uno de los escritos santos de los hindús, tampoco afirma ser inspirado de los dioses, o el canon Pali tampoco de los budas o los Pali Canon. No sé exactamente cómo se traduce eso en lengua española. Pero en cuanto a su autotestimonio, de testificando de sí mismo, la Biblia estaba por encima de todos los demás. Había una gran distinción en ese respecto. ¿Y qué teníamos que hacer con tal afirmación que hace la Escritura? Tenemos que poner a prueba la afirmación para determinar si es lógicamente coherente. ¿Y cómo lo hacemos? Examinando el texto de la Biblia para asegurarse de que es armonioso y que así no hay contradicción. Asegurarse que está sin contradicción.
Y hasta el día de hoy ha permanecido así. Y para también asegurarse, entonces no solamente asegurarse que es armonioso y sin contradicción, sino también asegurarse de que se corresponde con la realidad, o para decirlo de manera más simple, si describe a nuestro mundo con precisión. No está diciendo que en el día es oscuridad y que en la noche tenemos luz. No, sabemos que eso no es lógico, no corresponde a la realidad. Si podemos dar sentido al mundo desde la lente de las Escrituras, entonces podemos afirmar su afirmación de ser la palabra autoritativa de Dios. Y más adelante, en nuestro estudio, no es decir más adelante como esta noche, sino más bien en las semanas que vienen, vamos a examinar su consistencia y su preservación a lo largo de su historia. Y vamos a ver el número de manuscritos que hay disponibles hoy en día que testifican de la preservación de la palabra de Dios, el consejo de Dios. Pero por ahora, sin embargo, necesitamos examinar el autotestimonio de las Escrituras. ¿Dónde en la Biblia encontramos su afirmación de su propia autoridad? Como una ayuda para nuestro estudio, la confesión provee algunas referencias bíblicas y vamos a comenzar con la primera, lo cual es 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. De nuevo, es 2 de Pedro, capítulo 1, versículos 19 a 21. Y esto es lo que escribió el apóstol Pedro. Y así tenemos la palabra profética más segura, a la cual ustedes hacen bien en prestar atención como una lámpara que brilla en un lugar oscuro, hasta que el día despunte y el lucero de la mañana aparezca en sus corazones. Pero ante todo sepan esto, que ninguna profecía de la Escritura es asunto de interpretación personal, pues ninguna profecía fue dada jamás por un acto de voluntad humana, sino que hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Ahora considere lo que Pedro escribe por primera vez aquí en el versículo 19, que tenemos la palabra profética más segura, lo que significa que las Escrituras que ya están en su posesión han demostrado ser internamente consistentes, estaban sin contradicción y correspondía con eventos históricos reales. Las Escrituras, en otras palabras, tratan con la realidad, no con la fantasía. Trataba con la realidad que vivimos hoy en día. Y puesto que la palabra profética o la Escritura, en otras palabras, porque eso es lo que está hablando Pedro, fue confirmada como más segura, debemos entonces prestarle atención como una luz en la oscuridad. ¿Alguna vez has intentado caminar en la oscuridad completamente sin luz? No puedes ver nada. Mientras que afuera con la neblina como está, casi no puedes caminar ni manejar. Sí, era difícil, no puedes ver claramente, no sabes dónde estás yendo. Y estaba comentando a Cindy que cuando estamos pasando por los bosques ahí en el campo, que sería chévere caminar entre los árboles con esta neblina, porque como los hombres les gustan estas aventuras, pero después le comenté, pero puede ser que uno se pierde ahí, queda ahí toda la noche muriendo del frío. Pero, y ya cuando me di cuenta, mejor no hacer eso. Tenemos que escuchar al consejo de la esposa. Pero es así, no puedes ver la oscuridad, no puedes ver sin luz. Necesitas la luz para poder ver. Y Pedro dice que la Biblia es como nuestra luz. Si queremos poder caminar por el camino correcto, si queremos saber dónde irnos, si queremos saber qué decisiones hacer, cómo vivir, cómo funcionar, cómo debemos ser como esposo o como papá, o como un trabajador o como un jefe, cómo hacer las cosas, necesitamos la palabra de Dios. De lo contrario, estaríamos como tratando de aferrarnos a la oscuridad, viendo lo que podemos coger para guiarnos sin tener idea de dónde estamos o qué estamos haciendo. Y así está el mundo incrédulo.
Podemos decirlo de otra manera. Vivir sin la Biblia es vivir sin ojos. Necesitas la Biblia para ver claramente. Hay gente que puede ver, pero no puede ver. Gente que puede ver con sus ojos físicos, pero que no pueden ver con sus ojos espirituales. Y no saben a dónde irse o qué hacer. ¿Y por cuánto tiempo necesitamos su palabra? Hasta que la mañana aparezca en sus corazones. O para decirlo de otra manera, cuando Cristo regrese y resucitemos de entre los muertos con nuestros cuerpos glorificados, y en ese día comenzamos la eternidad en los nuevos cielos y la nueva tierra. Hasta entonces, hasta ese tiempo, necesitamos la palabra de Dios mientras tanto. ¿Qué más dice Pedro? El versículo 20 dice que ninguna profecía de las Escrituras ha surgido de la propia interpretación de uno. ¿Qué quiere decir? Él explica en el versículo 21 que nada enseñado por las Escrituras es de invención humana. Esta es la respuesta a la pregunta. Y estamos hablando de doctrina, no de género literario o sintaxis. Ninguna enseñanza de las Escrituras se originó de algún visionario o un filósofo que tuvo una idea maravillosa y decidió escribirla. En cambio, dice, hombres inspirados por el Espíritu Santo hablaron de parte de Dios. Toda la Escritura es inspirada por Dios. Toda la Escritura es el producto, no del hombre, aunque el hombre estaba involucrado, sino más bien es el producto del Espíritu Santo. Él es el autor primario. Toda la Escritura es la revelación escrita de Dios y por lo tanto es autoritativa y vinculante para todos los hombres. Ahora el siguiente pasaje, citado por la confesión, es segundo de Timoteo capítulo 3 versículo 16, y es un pasaje que ya hemos visto y por el momento simplemente lo vamos a recitar, lo vamos a leer y pasar al siguiente pasaje, pero es importante que lo leemos para no olvidarnos. Y dice, eso es lo que Pablo escribió a su hijo espiritual Timoteo, en lo que se cree de hecho que esa carta era su última carta antes de su martirio, antes de morir por Cristo. Y dice lo siguiente: toda escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir, para instruir en justicia. La confesión también cita primero de Tesalonicenses capítulo 2, versículo 13, que dice, por esto también nosotros sin cesar damos gracias a Dios de que cuando recibieron la palabra de Dios, que oyeron de nosotros, la aceptaron no como la palabra de hombres, sino como lo que realmente es, la palabra de Dios, la cual también hace su obra en ustedes los que creen. Aquí está el apóstol Pablo escribiendo a la iglesia en Tesalónica y dice que cuando escucharon el evangelio, cuando escucharon las enseñanzas de Pablo, que habrían consistido de la revelación del Antiguo y Nuevo Testamento, nada fue lo que tenemos en nuestras manos hoy en la Biblia. La gente no lo aceptó como palabra de hombres. En otras palabras, no recibieron este mensaje como lo hicieron con otras escuelas griegas de pensamiento. No lo trataron como teorías o ideas filosóficas o como cuentos de mitología. Lo recibieron como la palabra de Dios, lo que significaba que elevaban esto muy por encima de cualquier invención humana. Tal vez Sócrates o Platón o Aristóteles y los otros filósofos tenían algo de sabiduría que impartir, pero era una necedad o una tontería en comparación con la revelación autoritativa de Dios. La Biblia se estableció como la autoridad. Y aunque en ese momento la Biblia aún no estaba completa, porque todavía recibieron las cartas de los apóstoles, lo que ya habían recibido hasta este punto fue reconocido
como autoritario de Dios, como inspirado por Dios. Y además, para afirmar que la palabra es la palabra de Dios, Pablo testifica que esta palabra ha comenzado a obrar en sus corazones, ha comenzado a transformarlos. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios es viva y eficaz. Es viva y eficaz. El cuarto pasaje citado por la confesión es 1 de Juan, capítulo 5, versículo 9, que dice: si recibimos el testimonio de los hombres, mayor es el testimonio de Dios, porque este es el testimonio de Dios, que Él ha dado testimonio acerca de su Hijo. El apóstol Juan escribe aquí en su primera epístola, una epístola que se cree que fue escrita no solamente para una iglesia, sino para varias iglesias, que aquellos que han recibido el testimonio de Dios, la palabra de Dios, lo que recibieron, lo han elevado muy por encima del testimonio de los hombres. En otras palabras, cualquier cosa que el hombre puede producir en su intento de interpretar la realidad, nunca suplantará a la palabra de Dios como la autoridad principal. ¿Significa esto que tenemos que descartar las ciencias? ¿Significa esto que tenemos que descartar los hallazgos en los campos de la biología, la química, la física o la astronomía, porque el testimonio de Dios es mayor que el testimonio de los hombres? De ningún modo. De hecho, en lugar de suprimir las ciencias, si vamos a ver la historia cristiana o la historia de la iglesia en relación con la historia del mundo, la Biblia ha inspirado y alentado el progreso científico. El MRI machine, por ejemplo, no sé cómo se dice en español, pero el MRI machine fue inventado por un cristiano. ¿Cómo vamos a entender las implicaciones de este texto entonces? Con respecto al contexto inmediato, Juan se refiere a cualquier testimonio que cuestione la revelación de Dios del Hijo. Dios estaba revelando a su Hijo, estaba declarado y revelado en su palabra, y de hecho estaba escribiendo a las iglesias en ese tiempo que estaban siendo enfrentados por falsas enseñanzas que creían que Jesús no vino en carne humana, sino más bien que era una ilusión. Pero la Escritura puede tener múltiples capas de significado que no fue intencionada por el autor, sino más bien por el Espíritu de Dios. Hay cosas que Dios quiere comunicar a su iglesia, no solamente en el tiempo que fue escrito, sino también en los años que vienen. Y en este caso, uno de esos significados extendidos es que la palabra de Dios es la autoridad principal para todo conocimiento. Esto no significa que la Biblia debe ser nuestro libro de referencia para la cirugía o para la fisión nuclear o para construir una casa. Eso sería absurdo. Lo que sí significa es que la Biblia nos provee, nos proporciona los parámetros necesarios para estudiar y entender nuestro mundo correctamente, de modo que lo que se encuentra para ser reportado en los diversos campos de la ciencia, de las disciplinas, se puede encontrar bajo la luz de la revelación de Dios. Recuerden, la Escritura fue dada como la única interpretación autoritaria de la realidad. Y si hay cosas que están reportadas que va en contra de lo que encontramos en la palabra de Dios, no es porque hay una contradicción entre la palabra y su creación, más bien hay un problema en la interpretación de la realidad del parte humano por la caída. No debería sorprendernos, por ejemplo, que la teoría de la evolución de Charles Darwin se haya desmoronado. Y la gran falta de evidencia de formas de vida transicionales en el registro fósil ha dejado su teoría en ruinas. Y el hecho de que la mutación genética conduce a la pérdida de información genética y no a su ganancia, ha contradicho su teoría sobre el origen de las especies. La única razón por que el día de hoy el darwinismo ha permanecido relevante en las escuelas, en el ámbito público, en las ciencias, en la academia, en los documentales que pueden ver de BBC, del planeta Tierra,
Es porque el mundo incrédulo está desesperado por tener algún caso contra la existencia de Dios. Cumpliendo lo que leemos en Romanos capítulo 1, versículo 18, que el hombre suprime la verdad de Dios. Aunque lo encuentro más chocante, lo que yo encuentro más chocante, me da como un shock, es cuántos cristianos han intentado sintetizar o combinar la evolución darwiniana con la cosmovisión cristiana, con lo que encontramos en la palabra. Pero esto ha pasado, ha sucedido. ¿Por qué? Debido a que han elevado las ciencias a un nivel igual o superior de autoridad. Han elevado las mentes de los hombres por encima de la mente de Dios. Y en tales casos, para usar la terminología de Juan, usar su lenguaje, eso sería recibir el testimonio de los hombres como mayor que el testimonio de Dios. Ahora, yo estaría mintiendo si les dijera que la iglesia ha permanecido fiel a lo largo de su historia al guardar la autoridad de la palabra de Dios. No lo ha hecho. No ha sido fiel. Porque en varios casos ha elevado la razón natural del hombre al nivel de la escritura o superior. Y un ejemplo de ello es el surgimiento de la escolástica medieval, en la que Tomás de Aquino, si lo conocen, un teólogo y filósofo del siglo XIII, elevó a los filósofos naturales de los griegos, de Platón, de Aristóteles, etc., al mismo nivel que las enseñanzas de las Escrituras. Y aunque vemos que eso empezó de hecho con los padres de la iglesia, en la iglesia temprana, se concretizó más en ese tiempo medieval. Por un lado estaba la razón natural de los hombres, y por el otro lado estaba la gracia sagrada. Si tan solo supieras cuánto daño se ha hecho como resultado de ese error. Hoy en día tenemos esa división o esa distinción entre las dos cosas reencarnado de otra forma, lo que es sagrado y lo que es secular. Creemos que algunas cosas son sagradas y bajo la soberanía de Dios y bajo el ámbito, la esfera del Evangelio, y que otras cosas que no tocan para nada, que son totalmente seculares, libres de la religión. Eso es una mentira. La vida es religión. Todo lo que hacemos es una forma de adoración, ya sea hacia Dios o hacia el hombre mismo. Pero vamos a hablar de eso en otro tiempo. Hasta ahora hemos visto el autotestimonio de la Escritura en relación con su autoridad y inspiración. Pero hay otro punto que me gustaría exponer del cuarto párrafo del primer capítulo de la confesión. En particular, el texto que dice, Dios, quien es la verdad misma. Creo que es importante terminar nuestro estudio esta noche sobre este punto, porque es la razón suprema por la que debemos creer en las Escrituras. Si ya hemos dejado claro por qué la Sagrada Escritura es la palabra de Dios, ahora necesitamos aclarar por qué se puede confiar en el Dios que se reveló y por qué se le debe creer. En Juan capítulo 14, versículo 6, Jesús dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Entendemos que Jesús estaba haciendo una afirmación de exclusividad. Que nadie puede alcanzar a Dios aparte del Hijo. Que nadie puede recibir la salvación aparte de Cristo. Pero quiero centrar nuestra atención en una de estas tres afirmaciones que él hizo. La afirmación segunda, yo soy la verdad. Como está en la confesión, así también está aquí. La declaración Dios es verdad es una referencia a un atributo del ser de Dios. Si aún no lo sabías, si aún no conocías esto, hay dos tipos de atributos de Dios. Un tipo se considera no moral y el otro se considera moral. ¿Cuál podría ser un ejemplo de cada uno? Bueno, por ejemplo, la eternidad de Dios es un atributo no moral de Dios. Mientras que la justicia de Dios es un atributo moral de Dios.
Decir que Dios es verdad es reconocer que la verdad procede naturalmente ¿de quién? ¿O de qué? De la naturaleza de Dios. Dios no solo tiene la verdad, como nosotros podemos tener la verdad, Él es la verdad. Es el único que puede tener la verdad, que es la verdad en su ser. Él es el estándar para toda verdad. Y eso significa que toda verdad entonces procede de Él. Ahora, ambas traducciones antiguas de la palabra verdad en el Antiguo y el Nuevo Testamento exponen el significado de la palabra. En hebreo, el término para verdad es emet, que significa firme, estable y fiel. Por lo tanto, Dios es firme, Dios es estable y es fiel. La verdad no cambia, Dios no cambia, es lo mismo ayer, hoy y mañana, siempre es verdad. Y en griego el término para verdad es aletheia, que significa veraz, recto y no tener nada que ocultar. Dios es verdadero, confiable, es recto y es honesto, no engaña. Él es la verdad absoluta que siempre se puede confiar. Su palabra, por lo tanto, solo puede ser verdadera porque Dios es verdad. Ahora, mis queridos hermanos y hermanas, antes de dividirnos bueno, íbamos a dividir en grupos, pero yo creo que podemos tener un grupo principal y poder tocar todas las preguntas de nuestra discusión. Pero quería animarles a leer la palabra de Dios diariamente. Quería retarles a leer la palabra diariamente. Y yo sé que puede ser difícil con lo ocupado que estamos y con todo el trabajo que tenemos que hacer. Yo sé, a veces, bueno, a veces son los niños que nos quitan más el tiempo y la energía, pero cada persona tiene su vida y su rutina y sus agotamientos, pero tenemos que tomar un momento de descanso para leer y meditar en la palabra. Si no es todo un capítulo, entonces que sea algunos pasajes bíblicos, unos versículos. Es la luz de tu vida, es la luz de mi vida. Es la palabra de Dios para ti y para mí. Y si no leemos la palabra en nuestro tiempo individual, entonces nuestras almas se va a quedar, ¿qué? Hambrientas. Vamos a estar hambrientos y no habrá nada en el mundo que podría satisfacer a nuestro hambre de nuestro pan diario. Siempre vamos a estar pidiendo nuestro pan diario. ¿Por qué? Porque nuestros corazones son corazones de carne y no de piedra. Hemos estado muertos, el Evangelio ya estamos vivos. Y cuando estamos vivos, ¿qué necesitamos? Necesitamos comer. Necesitamos nutrición. Y la palabra es nuestro pan diario. ¿Quieres conocer a Dios? Estudia su palabra. ¿Quieres saber cómo hablar con Dios? Lee su palabra. ¿Quieres saber cómo vivir para Dios? Vive su palabra. Tenemos todo lo que necesitamos en su palabra y el Espíritu Santo. Entonces la pregunta que deberíamos hacer es, ¿qué clase de iglesia queremos ser? ¿Una iglesia que ama la palabra? ¿O una iglesia que apenas lo toca? Y yo sé que hay diferentes razones porque hermanos no pueden a veces venir en los miércoles, a veces razones familiares, a veces razones de trabajo, y nosotros somos sensibles a eso, pero también para todos examinarnos a nosotros mismos y no para juzgar a otros, deberíamos preguntar, ¿de cuál somos? ¿Cristianos que aman la palabra y que buscan reunirse con la iglesia para estudiar su palabra? ¿O personas que casi no tocan la Biblia y que tienen la Biblia ahí en un estándar o tal vez en una mesa ahí con polvo? Cada persona debería preguntarse eso. Creo que fue Al Mohler quien dijo, al final la iglesia declarará la verdad de la palabra de Dios o encontrará una manera de huir de ella. ¿Qué lugar ocupa la palabra de Dios en tu vida? Si esperamos ser fieles a nuestro Señor Jesucristo, debe seguir siendo nuestra máxima autoridad para todo pensamiento y vida. Vamos a orar. Padre Celestial, te agradecemos, Señor, por esta noche. Te agradecemos, Señor, porque tu palabra es una gran luz para nosotros. Es a través de tu palabra que conocemos el Evangelio, que conocemos quién eres tú, Señor,
que conocemos tu gracia y tu misericordia. Si no fuera tu palabra, no podríamos entender lo que es el Evangelio ni saber quién eres tú. Es tu palabra que nos trae claridad. Y no solamente nos da el conocimiento necesario para conocerte, sino también para vivir para ti. Ayúdanos, Señor, en nuestra vida diaria, con nuestra lucha con el pecado, con el viejo hombre, la naturaleza pecaminosa, que podemos, Señor, poner eso a muerte y poder vivir en santidad y rectitud según lo que tu palabra nos dice. Señor, estamos estudiando tu palabra los domingos, estamos estudiando tu palabra los miércoles y estamos contentos de hecho que estamos cultivando una cultura en que muchas personas van a preferir cosas que quieren escuchar y bien pocas quieren escuchar lo que tú tienes que decir, pero estamos estableciendo una cultura de verdad. Estamos cultivando una cultura en que amamos tu palabra porque tu palabra nos trae la verdad y tu palabra cambia nuestra vida. Padre, ayúdanos a ser enseñables, humildes, a aceptar lo que dice tu palabra para poder aplicarlo en nuestras vidas. Ayúdanos, Señor, siempre buscar tu voluntad y que tu Santo Espíritu nos ayude. Hay días que no vamos a tener las ganas de acercarnos a ti o de coger tu Biblia y abrirlo y leerlo, pero Padre, que tu Santo Espíritu nos ayude porque la carne es débil. Pero tu Espíritu es mayor y es más fuerte. Oramos hacia ti, Señor, también que bendiga a tus hermanos que no pudieron venir hoy por el clima que está afuera, Señor, y para los que están viendo en línea, que pueden ser bendecidos por su palabra y también animados a seguir adelante creciendo en el Evangelio. En tu nombre, Jesús, oramos. Amén.